Muy bien, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este Ateneo Literario, Artístico y Científico de Cádiz. Cada vez que veo caras nuevas por aquí, me veo en la obligación como presidente de explicaros una breve reseña de dónde están, ¿vale? Están en el Ateneo, el segundo Ateneo más antiguo de España, se fundó en 1858, detrás del Ateneo de Madrid, y por supuesto es el decano de los Ateneos de Andalucía por delante del siguiente, que es el Ateneo de Sevilla. Es una institución, como veis, por tanto de vieja data, que abre prácticamente sus puertas todos los días, desde 1858 prácticamente, con algunos paréntesis, pero bueno, prácticamente todos los días, donde a través de nuestra página pues pueden ver las actividades que tenemos, conferencias, presentaciones de libros, mesa de debates, los premios que damos. Hemos terminado, tú estuviste, ¿no? Sí. De dar los gaditanos del año, es una serie de premios a gente destacada de la provincia de Cádiz, eso lo hacemos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cádiz, y también la semana pasada dimos los premios a la excelencia académica. El Ateneo tiene una cátedra junto con la Universidad de Cádiz y, bueno, pues anualmente premiamos a los expedientes más brillantes en las diferentes áreas de los egresados de la Universidad de Cádiz. Nos quedaría como acto importante el Grabo de Oro, que es un galardón que damos ya a final de curso, están ustedes invitados. Eso lo hacemos en el Salón de Grado de la Facultad de Medicina. Por decirle, pues los tres últimos han sido el profesor Campo, le sonará poco, pero si le digo que es el que ocupa el sillón de don Santiago Ramón y Cajal en la Academia Nacional de Medicina, pues ya le suena más, y que es el padre de los tejidos, de los cultivos de piel, ¿no? para grandes quemados. También se lo dimos a Arzuaga, ese seguro que le suena, ese fue el penúltimo, y el año pasado se lo dimos a Sánchez Ron, físico teórico e historiador de la ciencia de reconocido prestigio y uno de los pocos científicos que están en la Real Academia de la Lengua. En definitiva, esa es la institución en la que están ustedes ahora mismo sentados. Somos de las pocas instituciones también que colaboramos, o que nos pide colaboración, la Academia Sueca para la entrega del Nobel de Literatura. Por lo tanto, creo que ya más o menos saben dónde se encuentra. Pedirles disculpas también, en estas últimas sesiones siempre pido disculpas porque tienen las paredes, están un poco vacías, ¿no? Y me da un poco de vergüenza que esté así el Ateneo, pero es que cumplimos los 25 años de nuestra revista. 25 años, una revista cultural en este país es de difícil consecución, y entonces junto con la Universidad de Cádiz hemos montado una exposición para conmemorar esos 25 años, donde la mayor parte de las piezas que tenemos aquí pues están en la exposición, que también pueden visitar en el edificio Andrés Segovia de la Universidad de Cádiz. Un día cogí un taxista y le dije, ¿me lleva al edificio Andrés Segovia? Me dijo, no sé dónde está. Le dije, bueno, pues lléveme al antiguo policlínico. Y dije, pues tampoco. Es decir, que uno se va haciendo viejo porque estudió en ese policlínico, pero ahora es el que está a la espalda de la Facultad de Económicas, ¿de acuerdo? Lo que era el Hospital de Mora. En definitiva, no me enrollo más. Hoy nos convoca la conferencia Los eclipses que veremos, a cargo de don Antonio Carmona, que es profesor de Historia y de Astronomía en el Aula Universitaria de Mayores. A mí la Universitaria de Mayores me trae buenos recuerdos, que estuve implicado en ella 13 o 14 años, dando clases allí también. Y bueno, no es la primera vez que nos visita, y para nosotros es un placer que esté aquí. Para presentarlo tenemos a doña Milagros Rozo, que ella es secretaria de la Agrupación Astronómica de Cádiz, que tampoco es la primera vez que está, y que se va a encargar de presentarlo. Yo ya me callo y le doy la palabra a Milagros cuando tú quieras. Gracias. Muchas gracias. Pues buenas tardes. Primero, antes que nada, agradecer al Ateneo y en especial a su presidente José Almenara de que estemos aquí, así como a la Junta Directiva, que nos hace posible siempre que nos reunamos en esta sede y que tan gratamente nos recibe para celebrar cada vez que necesitamos hacer una de las conferencias. Asimismo, a todos los asistentes, que en especial a todos nuestros socios que han venido y a tantos amigos como también nos acompañan hoy. Este año es muy especial para nosotros. Todos los que somos amantes de la astronomía, pues tenemos una cita muy especial,
tenemos un trienio por delante donde se van a ir sucediendo una serie de eventos que no nos podemos perder. Así que van a ser seguidos mundialmente porque tiene unas características muy especiales y tiene una importancia sublime. Y cuando algo así va a suceder, pues hay que recurrir a quien conoce en profundidad todo lo que va a acontecer. Como no podía ser de otra manera, pues contamos con nuestro profesor favorito, don Antonio Carmona, que nos va a deleitar con una conferencia titulada Los eclipses que veremos. Ya que como nos expondrá detalladamente, tenemos delante un trienio de eventos astronómicos donde los eclipses, tanto de luna como de sol, van a ser los protagonistas principales, entre otros eventos que hay astronómicos, ¿vale? Entonces, como el profesor Carmona es tan conocido y apreciado por todos nosotros, y como ha dicho el señor Almenara, no es la primera vez que venimos, tenemos mucho contacto con él. Entonces, solamente voy a hacer una breve referencia sobre su vida académica y profesional, porque entre otras cosas sé que no le hace mucho gracia de que yo le cuente aquí el currículum ni nada de eso, ¿no? Entonces, solamente voy a decir que es licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Granada. Ejerció la docencia como profesor de Física y Química de secundaria en el Instituto Isla de León de San Fernando. Ha sido profesor asociado del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Cádiz, impartiendo la asignatura de Astronomía dentro de una oferta presentada por la UCA dentro del campo andaluz virtual. Es también profesor de mayores de UCA desde el curso 2016-17, impartiendo la asignatura Historia de la Astronomía. Entonces, él como miembro y socio fundador de nuestra compañera Agrupación Astronómica de San Fernando, en la que realiza actividades de observación y divulgación, pues siempre tenemos el placer de contar con él. Él está completamente disponible siempre, no hay que insistirle demasiado. y siempre lo tenemos nosotros encantados de poder contar con él y de organizar lo que sea de su mano, ¿vale? Desde este presente año 2016 hasta el 2028 se van a suceder distintos eclipses, tanto solares como lunares. Prometen ser un verdadero espectáculo, en especial el del próximo año 2027, donde la Franja de Cádiz va a ser el epicentro principal para visualizar el eclipse de sol total, que cumple todos los requisitos para calificarlo de extraordinario, y que será, dentro de los que están previstos entre 2026, 27 y 28, se están denominando el trío ibérico de los eclipses, porque van a ser muy especiales todos. Aunque el de 2027 es el total, los otros van a ser parciales, pero no menos importantes, ¿vale? Y entre ellos hay mezcla también de los lunares. Entonces, no podéis perder esta oportunidad de ver los eclipses. Nuestra agrupación estamos organizando distintos eventos para cada uno de ellos, tanto lunares como solares. Os iremos informando puntualmente de cada uno de ellos. Está pendiente tanto del Facebook como de Instagram o del canal de WhatsApp, que vamos programando conforme vayan yéndose produciendo cada evento, dando la localización. Normalmente los de luna los organizamos debajo del puente de la Pepa, en la parte que hay abajo enfrente del puerto de barquitos y demás. Los hacemos ahí en esa explanada porque se ve muy, muy bien delante de la bahía y además se ve precioso subir la luna por ahí eclipsada. Y los de sol, pues posiblemente lo veremos en la parte de la playa. No sabemos si más hacia Cortadura o en la Plaza de la Estrella. Ya eso lo iremos determinando dependiendo la altura y la situación en la que lo vayamos a ver, ¿vale? Entonces, dentro de estos eventos que vamos a ir organizando, pues también informaros de que nosotros continuamos cada semana haciendo nuestra formación, que cada jueves de 6 a 8 tenemos una formación gratuita de astronomía en el Centro Cultural Bidón, y que podéis asistir con toda la tranquilidad que queráis. Es completamente gratuito y ahí lo que hacemos es formarnos en astronomía. Hacemos talleres, hacemos ejercicios, proyectamos vídeos, ¿vale? Que es una formación pues muy cómoda de aprender, porque vamos
digamos, en un nivel medio alto, ¿eh? No vamos ni en plan astrofísica ni en plan elemental, un nivel para aprender, ¿vale? Solamente aprender. Y así cumplimos, pues, el requisito principal de nuestro estatuto, que solamente es difundir la astronomía. Es la única función que tiene nuestra agrupación, difundir la astronomía, que todos sepáis un poquito de esta ciencia, ¿vale? Y estamos ahí encantados de que los que queráis ir sin ningún problema durante todo el curso escolar, estamos de 6 a 8 los jueves, ¿vale? Entonces, como esto es tan importante y bueno, no quiero dar más detalles de los eclipses porque tenemos aquí a nuestro experto, entonces no quiero desvelar nada porque si no se me enfada, y vamos a escuchar esta preciosa conferencia que nos va a dar Antonio, ¿vale? Así que gracias a todos por venir, estoy encantada de veros aquí a todos. Bueno, Antonio, cuando quieras. ¿Sí? ¿Te funciona así? ¿Se escucha? ¿Se escucha? No. Y ahora, perfecto. Bueno, lo primero, hay que decirlo, gracias. Gracias al Ateneo. Es un placer siempre estar aquí, por la acogida que tenéis, magnífica. Gracias a la agrupación de Cádiz, por el trabajo que hacéis continuo. Y gracias a vosotros por estar aquí y soportar el ratito que estemos juntos a partir de ahora. Y dicho esto, como tengo que estar sentado todo el rato, cosa que me causa una cierta preocupación, el no estar de pie y el tener las manos libres y el cuerpo libre, procuraremos que salga lo mejor posible. Bien, dicho esto, vamos a hablar sobre algo absolutamente histórico que va a acontecer. Van a ser 3 años increíbles y vamos a disfrutar lo que nos lo ha escrito. Y podremos decir en el futuro, bueno, nosotros un futuro ya un poquito más cortito, pero nuestro hijo, nuestra hija, nuestros nietos dirán, yo vi un eclipse de sol en tal momento. Hoy día todavía se escucha mucho. Yo vi un eclipse de sol total hace tanto tiempo. No, tú no viste un eclipse total de sol. En la península ibérica no se vio un eclipse de sol total desde el año 1905. Así que cualquier cosa que tengáis el recuerdo de un eclipse que viste en la niñez, en la adolescencia, era un parcial. Pero ahora sí, ahora nuestras generaciones que vienen dirán en su momento, yo vi un eclipse de sol en Cádiz. Sí, señor, es un eclipse de sol total en Cádiz. Pues eso es de lo que vamos a hablar hoy, y me parece que es un tema que vale la pena dedicar un ratito. La primera diapositiva que vemos aquí le tengo un cariño grandísimo. Esta foto la hice concretamente en Salzburgo. Fue un día maravilloso, 11 de agosto de 1999, último eclipse total de sol del siglo XX, último eclipse del siglo XX, total. Y en esta fotografía que veis aquí, pues está prácticamente todo lo que vamos a ver. ¿Qué se ve? Pues se ve un sol negro coronado, porque se ve una corona perfecta, la corona solar, y se ven fulguraciones, claramente. Y se ve incluso, se adivina un poquito, casi incluso de cromosfera, aunque muy leve, muy leve. Bueno, pues todo eso de lo que vamos a hablar, de lo que vamos a poder disfrutar y ver aquí directamente, en la calle ancha, en el paseo marítimo, en cualquier sitio de Cádiz, en cualquier sitio de la bahía, sin movernos mucho. ¿Esto qué funciona? Yo creo que aquí, perfecto. Este es el eclipse del 11 de agosto, como he dicho, de 1999. Y esta secuencia es muy interesante. Fíjate la fecha, 11 de agosto, pleno verano. Y esa es la sombra que transita de la zona donde se ve el eclipse total de sol. ¿Dónde estamos? En Europa, en Centro Europa. Agosto, Centro Europa. Pues toda Europa del norte, toda Europa del sur y medio mundo vino a ver el eclipse de sol. ¿Y qué ocurrió? Que estaba nublado. Como se ve claramente. Había muchísimas nubes efectivamente aquel día en Europa. Y mucha gente que hizo viajes para disfrutar del espectáculo, pues se quedó sin verlo. Nosotros tuvimos, y digo nosotros porque en la diapositiva que vemos ahora, que es una diapositiva familiar, donde estamos un grupo de gente que fuimos a ver el eclipse allí en Estrasburgo, algunas de las personas que están presentes aquí en la sala. Bueno, pues hay viaje que organizamos, fuimos en coche, lleno de maletas, lleno de cosas, los tractos de campaña, y un telescopio pequeño, humilde, sencillo, con la única misión de hacer una foto, que es la foto que acabamos de ver. Después de esa foto ya no pienso hacer más ninguna foto de eclipse total de sol, porque aquí duró 1 minuto y 10 segundos. 1 minuto y 10 segundos muy intenso, en donde las emociones se cruzan. Ya tendré ocasión, los que no he visto el eclipse total de sol, de comprobarlo.
se sienten cosas curiosas por dentro del cuerpo, ¿no? Y cuando se ve ese sol negro coronado. Y al mismo tiempo había que hacer la foto. Hay que enfocar, hay que poner el telescopio, hay que disfrutar del eclipse. Hay que ver a la familia emocionada y a los amigos emocionados. Y todo eso en 1 minuto y 10 segundos. Como podéis comprender, después de esto dije, no, a partir de ahora yo disfruto los eclipses. Estamos en el puente principal que une la parte antigua, en alto, de Salzburgo, con la parte más, digamos, histórica. Fíjate que en la parte superior derecha tenemos el puente momentos antes del eclipse. Estaba aquello lleno de gente, absolutamente lleno de gente. Estamos en la fotografía de izquierda, en una estación cerca de los Alpes, austriacos, donde cogimos un tren para ir a ver el eclipse. El viaje del tren fue impresionante. Lleno de gente, con telescopio prismático, había ambiente de eclipse, naturalmente. Y fíjate que en la foto de la derecha abajo, ese mismo puente, lo hicimos de un monasterio franciscano que hay enfrente justamente de esta zona, ya no hay nadie, ya pasa el eclipse, ya vuelve la normalidad. La magia de por un momento en Salzburgo se ha roto y ya hay tráfico, hay movimiento normal, ya no hay gente, ya nos lo llevamos todo en el recuerdo para el siguiente. ¿Qué es un eclipse? ¿Por qué se producen los eclipses? Sería la primera pregunta que nos podemos hacer. Bueno, un eclipse es simplemente algo tan sencillo como un foco luminoso, un cuerpo que se interpone y otro cuerpo que hace de pantalla. Y en esa pantalla que se ve la sombra del cuerpo que se ha interpuesto. Así de simple es un eclipse. En este caso, la fuente luminosa es el Sol, el cuerpo que se interpone va a ser la Luna y el cuerpo que hace de pantalla es la Tierra. Naturalmente, si esto es así, el Sol es muchísimo más grande que la Luna y está a una distancia bastante mayor que la Luna. Concretamente, el Sol, pues ahí tenéis la cifra, 1.392.000 kilómetros tiene de radio, y la Luna mucho más modesta, perdón, de diámetro, y la Luna mucho más modesta, 3.476 kilómetros. Muy pequeña la Luna. ¿Pero qué ocurre? Pues ocurre que se da una singularidad extraordinaria. De singularidad porque es el único sitio en el sistema solar, donde se pueden ver eclipses. ¿Y por qué? Porque si viéramos en otro planeta, o en la Luna de otro planeta, no podríamos ver nunca eclipse. Porque si vivimos en un planeta alejado, bueno, Mercurio y Venus tienen luna, con lo cual no hablamos de ello. A partir de Marte ya tienen todo lunas. Pero claro, ¿qué ocurre? Que al estar mucho más lejos del Sol son mucho más pequeños. Y las lunas que están muy cerca son más grandes. Con lo cual lo que se produce no es un eclipse. Es un tránsito o una ocultación. Ocultación es cuando el cuerpo que se interpone es más grande que el que oculta. Y tránsito es justamente lo contrario, cuando el cuerpo que se interpone es más pequeño que el que oculta. Y eclipse es justamente cuando el que se opone y el que se oculta son iguales en tamaño. Pero hombre, el Sol y la Luna no son iguales en tamaño. Claro, no son iguales en tamaño, pero están a distinta distancia. Y aquí viene lo extraordinario, aquí viene lo realmente extraordinario. La distancia a la que se encuentra el Sol de nosotros es una UA, una unidad astronómica, 150 millones de kilómetros. La distancia de la Luna es prácticamente un segundo luz, algo más de un segundo luz. Pues si dividimos la distancia en la que se encuentra el Sol entre la que se encuentra la Luna y dividimos los diámetros de Sol y Luna, entonces resulta que ambos tienen el mismo resultado, 400. Y esa es la razón por la cual podemos disfrutar de los eclipses del Sol. De manera que, si ponemos los dos cuerpos a la distancia en la que se encuentran, los dos comparamos, entonces resulta que la Luna, a la distancia que está y con el tamaño que tiene el mismo tamaño aparente que el Sol. De manera que si interpone, lo tapa exactamente, Es muy importante, porque si lo tapara más, no veríamos la corona. Y si lo tapara menos, no veríamos nada porque la luz que llegaría nos deslumbraría. De manera que, como bien dijo Ptolomeo, dijo, ambos ocupan la 720ª parte de la esfera celeste, es decir, medio grado. La Luna y el Sol ocupan medio grado del cielo. Una pequeña razón trigonométrica nos haría ver el ángulo. Pero claro, ocurre que la cosa no es tan sencilla. Nada es sencillo. Nada, en astronomía tampoco. Bueno, pues la Luna puede estar en una órbita elíptica, también la Tierra tiene una órbita elíptica, y las órbitas elípticas son muy singulares porque lo que ocurre es que la distancia a los centros respectivos de giro no son siempre las mismas al ser una elipse, son variables. Luego, si la distancia es variable, el tamaño aparente también varía. De manera que la Luna tiene un tamaño X, pero el tamaño aparente varía según la distancia a la que nos encontramos. De manera que la Luna puede estar en el perigeo, momento más cercano a la Tierra, o en el apogeo, momento más alejado en su órbita elíptica con respecto a la Tierra. Y el Sol también ocurre igual, porque la Tierra puede estar en el perihelio o en el afelio. Pero la aparición del Sol, como está tan lejos, es muy pequeña. Tan lejos y tan grande es muy pequeña. Pero el problema es muy curioso. De manera que si ocurre un eclipse total de Sol con la Luna en el perigeo,
los tamaños son idénticos y se produce un eclipse total de Sol en ese momento. Y como son idénticos, vamos a ver lo que bordea el Sol. Pero si el eclipse ocurre estando luego en el apogeo, entonces, como la Luna es más pequeña, entonces no llega a tapar el Sol. Y lo que hace es que lo tapa dejando un anillo de luz. ¿Eso es un eclipse total? No, es un eclipse anular de Sol. Justamente porque está la Luna en el apogeo. ¿Por qué se producen los eclipses? Pues porque se te pone la Luna entre la luz que no llega del Sol. Vamos a hacer una vista cenital, una vista de arriba. Ahí tenemos los tres cuerpos. Tenemos el Sol, tenemos la Tierra y tenemos la Luna. La Luna gira con respecto a la Tierra y la Tierra gira con respecto al Sol. Y hay momentos en que están en esta disposición. En esa disposición están los tres cuerpos alineados. Luego ahí cabría pensar que hay un eclipse, porque está la Luna justamente delante del Sol y taparía, ¿no? Un eclipse total de Sol. Cabría pensarlo. Hay otra posibilidad, y es que en el giro, siempre en sentido antihorario, estuviera en este caso la Luna alineada con la Tierra y el Sol, pero justamente al lado contrario. Sería un eclipse, en este caso, de Luna. Entonces la cosa está bien sencilla. Según esto que estamos viendo, cada aproximadamente 14 días y medio, debería haber un eclipse, o bien de Luna o bien un eclipse de Sol. Y no ocurre así. Una de las causas por las que causan tanta fascinación los eclipses, aparte de su propia visualización, es porque son fenómenos muy raros de ver en una misma localidad. ¿Por qué? ¿Por qué un eclipse cada 14 días? Bueno, antes de seguir y de intentar ver eso, vemos un poco la mecánica del eclipse. Aquí tenemos el Sol proyectando su luz, la Luna cuerpo que está entre ambos, el foco y la pantalla, y los conos de sombra nos hacen indicar que aquí, justamente aquí en este pequeñito cono, donde toca el cono a la Tierra, ahí se va a producir la totalidad, la zona de totalidad, ahí va a haber un eclipse total de Sol. Sin embargo, en la zona de penumbra, lo que vamos a ver es un eclipse parcial. ¿Por qué? Porque desde aquí no llega a taparse completamente el Sol. Se vería un eclipse parcial. No obstante, veis que es poca la franja de la Tierra donde se ve el eclipse parcial del Sol. Y mucho menos, y mucho más pequeña es la zona donde se va a ver el eclipse total de Sol. Date cuenta que como la Tierra gira, este punto de cono de sombra va a ir también moviéndose alrededor de la Tierra y nos va a dar la franja de totalidad, los sitios donde se va a disfrutar el eclipse total de Sol. Es muy estrecho esa diferencia entre el punto inferior y superior, 200 kilómetros apenas. O sea que en una franja de 200 kilómetros y poco recorrido se ve el eclipse de Sol. En los demás puntos de la Tierra, nada, no se entera. Sin embargo, el eclipse de Luna lo vamos a ver en la mitad de la Tierra. Claro, la Luna va a estar aquí detrás y toda la parte de que sea de noche la Tierra ve el eclipse en ese momento. Diferencia clave entre eclipse de Sol y eclipse de Luna. Pero estamos en por qué no se ven eclipses cada 14 días. Bueno, en esta imagen tenemos lo que ya hemos visto, el Sol, la Tierra girando y la Luna girando alrededor de la Tierra. En esta otra vemos efectivamente la Tierra, en plano de la eclíptica, que sería esta de aquí arriba, y el plano en que gira la órbita lunar con respecto a la Tierra. Pero, y otra dificultad más, aquí vamos a ir de dificultad en dificultad, resulta que ese plano de giro de la Luna con respecto a la Tierra no coincide con el plano orbital de la Tierra con respecto a la Luna, sino que está ligeramente inclinado, 5 grados. 5 grados. Y esos 5 grados que hay de oblicuidad entre ambos planos son la causa de que no se vean eclipses cada 14 días y medio. Efectivamente, si comparamos la vista cenital y la vista lateral, aquí tendríamos en la vista lateral, fíjate, la Luna está girando con respecto a la Tierra, el plano que está en marroncito significa la eclíptica, ¿verdad? Y entonces hay dos puntos muy importantes, se llaman nodos descendentes, nodos ascendentes, que son los puntos de corte de los dos planos, el orbital de la Luna y el orbital de la Tierra. Naturalmente, si yo, siguiendo este ejemplo de las dos vistas, comparo la vista lateral con la vista cenital, entonces diría, muy bien, en este caso tenemos los tres cuerpos alineados, es una luna nueva. ¿Por qué luna nueva? Bueno, la luna es un espejo, y los espejos, si no se iluminan, no se ve nada. Tú entras al cuarto de baño y el espejo está oscuro, pues no ves nada. Para ver tiene que encender la luz. Bueno, pues como la luna es un espejo, si aquí, en esta disposición, la luz que le llega no llega a esta cara, a la que tenemos a vuestra derecha, ¿verdad? Entonces la Tierra no vemos nada. Luna nueva. No se ve absolutamente nada. ¿Es luna nueva? ¿Hay eclipse? No. ¿Están alineados los tres cuerpos? Sí. Aquí lo tenemos en la vista cenital, ¿verdad? Alineado. En la vista lateral no hay eclipse. ¿Por qué? Por los 5 grados de diferencia entre los dos planos orbitales, ¿verdad? No hay eclipse. Luna nueva. Si estuviéramos en esta otra disposición que ponemos aquí, comparando vistas cenitales y laterales, observaríamos que en este caso es una luna llena. Efectivamente, ahora como un espejo, toda la luz del Sol, ¡buah!, toda la cara de la Luna la refleja.
Luna llena, ahora vemos la luna perfectamente, el disco en el cielo, ¿verdad? Luna llena, ¿hay eclipse? No. ¿Están alineados? Sí. ¿Por qué hay un eclipse? Por los 5 grados de diferencia entre los dos planos orbitales. Entonces, ¿cuándo hay eclipse? Pues hay eclipse cuando en la órbita, curiosamente... Un momento, que ha fallado esto, aquí. Pues mira, no quiere funcionar, problema. La luna se mueve alrededor de la Tierra y en este momento es alineación de cuerpo, ¿verdad? Ahí tenemos luna, tierra, sol, alineado, luna llena. Ahora sí hay eclipse. ¿Por qué? Porque está la luna en un nodo. Cuando está la luna cerca de un nodo, ahí sí se van a producir eclipses. En este caso tendríamos una luna llena, es un eclipse de luna. Y la otra situación posible, lógicamente, sería en una luna nueva, y en este caso, la luna moviéndose alrededor de la Tierra, quedan perfectamente alineados los 3 cuerpos, pero ahora sí, están alineados y además están eclipsados. Hay un eclipse total de Sol. Solamente habrá eclipse, por tanto, cuando se produzcan la posición de la luna cerca, muy cerca de los nodos. No vamos a entrar más complicaciones geométricas porque hay más complicaciones, ¿eh? Los nodos están retrogradando, no vamos a meternos ahí. Esta diapositiva es un poco complicada, pero posiblemente se entienda. Aquí tengo representado el cono de sombra. Es decir, el Sol, hemos visto antes en la diapositiva anterior, ¿verdad? Cuando se pone un cuerpo intermedio de la luna, da un cono de sombra. Y ese cono de sombra, como todos los conos, tiene un vértice, que es el punto final del cono. Muy bien. Depende cómo está nuestro cuerpo puesto. Si la Tierra está en el afelio, es decir, más lejos del Sol; si está en el perihelio, más cerca del Sol; la luna con respecto a la Tierra, perigeo, apogeo. Hay que jugar un poco, ¿verdad?, con estos conceptos. Bien, supongamos que está la luna en el perigeo y la Tierra en el afelio. La Tierra en el perigeo, la Tierra en el afelio y la luna en el perigeo. Quiere decir que el cono de sombra es muy pronunciado. Es muy pronunciado porque la luna está muy cerca de la Tierra. Bien, pues en este caso, el cono de sombra llega mucho más atrás de donde se encuentra la Tierra. Hay un eclipse total de Sol. Sin embargo, en esta otra disposición, luna en el apogeo, luna muy cerca, grande, Tierra en el perihelio, apogeo muy lejos, Tierra en el perihelio. En este caso, el cono de sombra se queda antes de la Tierra, no llega a la Tierra. Por lo tanto, que veo un eclipse angular de Sol. Entre estas dos posibilidades, tenemos los eclipses que duren más, que duren menos, etc. Las condiciones más favorables serán cuando estemos justamente en la posición de luna cerca del perigeo y Tierra en el perihelio. Y en los nodos, porque esto ocurre con frecuencia, pero no salen los nodos, con lo cual no hay eclipse, naturalmente. No se está quedando clara la historia, pero se puede seguir, ¿verdad? Bien. Aquí tenemos lo que hemos dicho antes: el Sol, la Tierra, la Luna. Este es el cono donde se ve la sombra, ahí la tendríamos, y el vértice del cono toca a la Tierra y ahí sería donde se produce el eclipse total de Sol. Como la Tierra se mueve, repito, esto se va desplazando de oeste a este. Los eclipses se desplazan la sombra de oeste a este. ¿Por qué de oeste a este? Si el Sol le pone el este. Bueno, hay que tener en cuenta que la Tierra se gira sobre su eje, rotación, y al mismo tiempo gira sobre el Sol, traslación. Y ambos movimientos se hacen en sentido antihorario. Esa es la consecuencia de que, como es más rápido el movimiento de traslación que el de rotación, la traslación está a 100 y pico mil kilómetros por hora. Vamos a 100 y pico mil kilómetros por hora. Ahora mismo aquí en Cádiz, tranquilamente, sin que nos demos cuenta. La rotación es mucho más lenta. Como predomina el primero, es la consecuencia que el desplazamiento de la sombra se produzca de oeste a este, como hemos visto en la primera diapositiva, del 99. Si la luna está más cerca, entonces el cono de sombra, el vértice, no llega a tocar la Tierra. En ese caso sería un eclipse angular. Posibilidades entonces de eclipse, resumiendo. Pues resumiendo, ahí tenemos las 3 posibilidades. Eclipse parcial: el cono de sombra nada, pasa de la Tierra. Entonces es un parcial. De esto hay varios, pero no se ve prácticamente nada. Eclipse total: el cono de sombra toca la Tierra, en esa franja estrecha que hemos visto, ¿verdad? En la franja estrecha es total y en las otras zonas de penumbra sería parcial. Y eclipse anular, lo que hemos dicho, el cono llega a la Tierra y se ve anular. Y hay un cuarto caso que es singular, extraño, raro, pero posible. Y sería que la disposición geométrica de los 3 cuerpos sea tal que el cono de sombra, el vértice del cono de sombra, toque exactamente en la superficie terrestre. Toque exactamente en la superficie terrestre. Estamos en Cádiz, la superficie de Cádiz, la calle, la avenida. ¿Y quién viva en el 8º piso con respecto a la avenida? Ya hay una diferencia de altura, ¿verdad? Con lo cual es posible que ese mismo día una persona que está en el 8º piso y una persona que está en la avenida vean un eclipse anular o un eclipse total. Estos eclipses se llaman híbridos. Son extraños y son interesantísimos,
porque son muy importantes para estudiar el tema de distancias solares, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es una posibilidad. Eclipse híbrido. Ya tenemos la mecánica de los eclipses y nos metemos ahora en la segunda parte, que sería un poco recorrer la historia de la fascinación que ha sentido la humanidad ante la observación de los eclipses totales del Sol. Esta imagen es muy bonita, pero en fin, para creérsela hay que echarle un poquito de valor al tema. Se supone, dicen los entendidos, que esta es la primera referencia escrita en roca, de una visión de un eclipse. Está en un cairn, los famosos cairn que tenemos en Irlanda, que hay varios. Un cairn es un túmulo simplemente cubierto de piedra, y aquí en la sala del túmulo principal, ¿verdad?, adentrándose, hay aquí un grifo, hay un grifo que, bueno, se puede interpretar como cada uno quiera, y algunos han interpretado como que es la primera visión del eclipse, donde estaría los círculos del Sol y la especie de protuberancia. Sale mucha imaginación al tema, pero queda bonito. Los primeros eclipses que se quedan reflejados se remontan prácticamente a China. La cultura china, tan desconocida y de tanta tradición, tiene muchas referencias escritas. Son las primeras referencias escritas realmente sobre eclipses. ¿Por qué? Pues porque el eclipse producía un efecto tremendo en la población. No solamente en China, sino en cualquier sitio, pero ahí lo reflejaba. Vamos a ver, ¿qué ocurre cuando un eclipse se produce? La palabra eclipse, el origen es como tantas palabras griego. ¿Y qué significa eclipsion? Significa desaparecer. O sea, el Sol desaparece. El Sol desaparece, estamos en el Neolítico. En el Neolítico, el Sol, ¿qué es? La fuente de vida. Se dieron cuenta rápidamente. El Sol era el que dominaba los cultivos, toda la agricultura, las fases correspondientes. El Sol era la divinidad máxima. Y era la divinidad... ¿Esto qué? ¿Qué dice aquí? Perdón, es que ha salido una cosa muy rara. No. ¿Dónde lo quiero? Wow. Bueno, decía, desaparece el Sol, que es la divinidad máxima en toda la cultura. Repasar toda la cultura, toda la mitología, y en toda el Sol es el astro principal, el rey principal. Y desaparece. Lógicamente, ¿cuál es la reacción de la humanidad ante eso? Miedo, pánico. Porque desaparece la fuente de la vida. Y no sabían cuándo se iba a producir otra vez. Y no sabían cuándo terminaba. Y no sabían si la próxima vez sería más largo o sería definitivo. En definitiva, miedo, terror. Todas las primeras referencias son de pánico ante los eclipses. Los chinos, concretamente, la referencia que tenían y la primera interpretación que le daban es que un enorme dragón venía a atacarse el Sol. ¿Qué hay que hacer entonces? Ruido, mucho ruido. Y entonces la gente ahuyentaba con miles de ruido al dragón para que dejara aquello tranquilo y el Sol pudiera aparecer. Y eso se repite con estas variaciones a lo largo de mucho tiempo, Edad Media e incluso el Renacimiento incluido. Y yo no me resisto a leer algunos párrafos que tengo por aquí que lo ponen bien de manifiesto. Lo leo textualmente para que no haya ningún problema. Arquilocos, poeta griego, en la época de la Grecia clásica, anterior o prácticamente coincidente con la época de Pericles, siglo V, dice textualmente, refiriéndose a un eclipse total de Sol: Zeus, padre de los dioses olímpicos, convirtió el mediodía en noche, ocultando la luz del Sol deslumbrante, y un profundo temor se apoderó de los hombres. Nada puede ser sorprendente, imposible ni milagroso ahora que Zeus, padre de los olímpicos, convirtió el mediodía en noche, ocultando la brillante luz del Sol, y el temor se apoderó de la humanidad. Después de esto los hombres podrán creer cualquier cosa. Qué bien dicho. Clarísimo el pensamiento, ¿verdad? Dos referencias muy similares. Esta que leo ahora es del siglo X. En el siglo X, León el Diácono, en Estambul, Constantinopla entonces, hace la siguiente reflexión: en la cuarta hora del día la oscuridad cubrió la tierra y las estrellas más brillantes resplandecieron, y fue posible ver el disco del Sol gris y apagado, y una luz oscura y débil como una banda estrecha brillando en un círculo alrededor del borde del disco. Esta referencia es mucho más concreta. Es la primera referencia que nos dice o nos habla de lo que llamamos corona solar. En esta referencia que hace León el Diácono. Y una tercera que está hecha prácticamente en el siglo X, en la crónica de Novgorod, en Rusia, dice el escritor lo siguiente: por la tarde hubo un eclipse de sol. Se puso oscuro y se pudieron ver las estrellas, similar a lo que hemos leído anteriormente. El Sol tomó una apariencia similar a la de la Luna, y de su borde surgió algo similar a ascuas vivas. Es una primera referencia clara a las protuberancias solares que se ven en los eclipses totales de Sol. Son escritos extraordinarios, ¿verdad? Ya nos han dado observaciones
no ya de temor, sino de curiosidad casi, digamos, precientífica, ¿no? De intentar ver no solamente el fenómeno impactante, sino además de intentar ver algo más de lo que estaba ocurriendo allí. Bien. En España, las primeras observaciones que tenemos de eclipse, me parece una época fantástica, se deben a la época visigoda. Y en la época visigoda aquí tenemos un rey visigodo, yo siento cierta debilidad por este personaje, Sisebuto. Sisebuto es rey visigodo del año 600 al 612. Y Sisebuto es un hombre culto, muy culto, pues prácticamente a nivel de los reyes bizantinos que estaban por la época, y tenían buenos tratos Bizancio todavía con los visigodos. Bien, pues Sisebuto tiene además un amigo, un colega, que es un colega interesante, es Isidoro de Sevilla. Isidoro de Sevilla y Sisebuto se cartean. En estos años, en el año 600-612, hubo una serie de eclipses, tanto lunares como totales, perdón, solares no totales, eran parciales, pero uno de ellos llegó a ser del 98% de oscuridad, lo que produjo. ¿Qué ocurrió en la población en aquella época? En Hispania, miedo, mucho miedo, tanto miedo, y los miedos siempre son peligrosos porque la gente se puede alborotar y puede romper el orden establecido, con lo cual había que poner aquí un poco de paréntesis. Isidoro de Sevilla escribe un libro de Rerum Natura, donde, entre otros muchos, intenta explicar una explicación lógica sobre fenómenos naturales. Y le responde Sisebuto, escribiendo la epístola Sisebuti, que es el primer escrito en Hispania, donde se intenta explicar por qué se producen los eclipses, para ahuyentar miedos, temores en la población, ¿no? Y dar una explicación lógica de cómo se producía. Un momento, como veis, extraordinario en la historia de nuestro país. Y siguiendo este hilo histórico, aunque sean dos eclipses de uno a lo que vamos a referir, creo que son absolutamente necesarios hacer una referencia a ellos porque son muy interesantes. Los dos tienen que ver con los viajes de Colón. En este caso estamos en uno de los primeros viajes de Colón, concretamente es el segundo viaje, quiero recordar, el eclipse del 14 de septiembre de 1494. Es un eclipse de luna. ¿Por qué pasa la historia este eclipse? Bueno, pues que nos va a servir para ver cómo los eclipses han servido para aumentar nuestro conocimiento científico, histórico y de todos los sentidos. Los eclipses son una fuente de conocimiento, aparte de una fuente de belleza y de emociones, son una fuente de conocimiento. Bueno, pues en esta época, estamos a finales del siglo XV, y duró mucho tiempo, el problema es saber, cuando estoy en el mar, ¿dónde estoy? De arriba a abajo, si norte-sur, lo que es latitud, fácil, veo las estrellas, sé su altura y la latitud, no tengo ningún problema. De hecho, si veis los mapas del viaje de Colón, viaja siempre para el Ecuador, porque va siendo una latitud siempre igual, no hay problema. El problema es la longitud. ¿Dónde estoy? Derecha, izquierda. ¿Dónde estoy? Este, oeste. No hay ningún método. Cuando llegan a lo que quería, que era América, ya sabemos que Colón no descubrió América, aunque digan lo contrario. Cuando llega a América, dice, bueno, ¿yo dónde estoy? ¿Cómo estoy de lejos, realmente, de la península? Y dice, caramba, ves su tabla astronómica y dice, hay un eclipse de luna este día. Pues aquí voy a hacer la medición. Y aprovecha ese eclipse de luna para hacer la medida de dónde estaba. ¿Cómo? Comprueba la hora de salida del eclipse en sus tablas astronómicas que traía de Europa y comprueba la hora donde estaba allí en América, naturalmente con relojes de sol, porque no hay que traer cómo vamos a hacerlo, y así calculamos su hora, ¿verdad? Y entonces llega a la conclusión de que la diferencia horaria entre un sitio y otro es de 5 horas y 23 minutos. Hoy sabemos que la diferencia horaria entre donde estaba haciendo la isla de la Española es de 4 horas y 8 minutos. Dice, caramba, qué error más grosero, ¿no? No es tan grosero el error, porque las tablas astronómicas que llevaba Colón estaban hechas, como tantas otras en la época, en Nuremberg. Y Nuremberg tiene una longitud distinta a Cádiz, lógicamente, ¿verdad? De manera que ajustándose con la tabla de Nuremberg, la verdad es que la medida es muy precisa. Es la primera vez en la historia que sabemos cómo está de lejos América de Europa. ¿Cómo? A través de un eclipse de luna. Si este eclipse es interesante, el que viene ahora ya hay que ponerse de pie. Estamos en el cuarto viaje de Cristóbal Colón. Ya ha hecho el primero, bien, todo honores, todo magnífico, recibimiento honorífico. El segundo, ya el recibimiento es menos honorífico. El tercero vuelve preso en las galeras del barco. Ya hay problemas políticos, administrativos, en la isla, etcétera, etcétera. Vamos a tener eso, que es una historia maravillosa. Y de todas maneras consigue el apoyo de unos mercantes genoveses y le ponen el dinero, tal que hace el cuarto viaje Colón, con un objetivo muy claro en este caso. Tratar de encontrar un paso a través de lo que conocemos América Central para llegar a lo que conocemos como el Océano Pacífico. Ese es el objetivo del cuarto viaje. Eso sí, como ya Colón no es el que era, los reyes le han prohibido claramente que pise la Española. La Española es la isla donde están establecidos todos los primeros colonizadores que llegan allí, donde está la base, digamos, hispánica en América. No se puede pisar la Española.
Colón hace un periplo, muy curioso en este viaje, está a punto, pues circula por aquí, por todo este golfo, está por aquí, casi en Panamá, o sea, está casi a punto no había entonces posibilidad de hacer el paso, ¿no? Pero bueno, está muy cerca del Pacífico. Pero cuando se vuelve una serie de tormentas tremendas, dañan el barco, los barcos están destrozados completamente, no tienen alimentos y tienen que regalar en algún sitio, pero no puede ir a la Española porque está prohibido. Y el gobernador de la Española tiene ordenado esta sentido de que allí no llegue Colón ni por asomo. Y recala en una isla que estaba sin colonizar, una isla virgen, Jamaica. Entonces allí llega Colón con su barco destrozado, la tripulación sin nada, una cosa lamentable, y dice, bueno, pues aquí a ver qué pasa. Coge a dos de sus tripulantes y dice, vete tú a la Española, que a ti te va a hacer caso, y que te den algo de comer y una ayuda, que calfatemos el barco, que lo pongamos en condiciones y a ver si podemos volver, ¿no? Pasan 6 meses y que ellos no vuelven. Con lo cual los que estaban dentro, los españoles que estaban dentro, se amotinan prácticamente, tienen un maltrato con los indígenas de la localidad, aquello estaba fatal. A Colón no quería ver ni los mismos españoles, ni los mismos indígenas, nadie. Y ante esa situación dice, pues nada, pues vamos a llegar al final, esto se acababa. Pero echa mano del equipaje. Y el equipaje de Colón, ¿qué lleva? Pues entre otras cosas lleva unas tablas astronómicas. Y en esas tablas astronómicas observa que para ese día, 29 de febrero de 1504, esas tablas predicen que va a haber un eclipse de luna. Y Colón dice, pues ahora o nunca, me la juego. Y en ese momento relata, no él, pero relata a su hijo, Hernando Colón. Hernando Colón es un humanista de categoría, Y Hernando Colón escribe un libro, que es este que tengo en la mano, un libro maravilloso, por cierto, que es La historia del almirante. Y es un libro en el cual Hernando Colón intenta reivindicar la figura de su padre. Toda la lucha de los pleitos colombinos, después del cuarto viaje, después de la muerte de Colón, aunque aquello fue larguísimo, ¿verdad? Hernando Colón trata de reivindicarlo y de poner bien el honor, digamos, de Cristóbal Colón. Con lo cual no hay nada dudoso lo que aquí se escribe. Y habla Hernando Colón directamente, permite que lo lea directamente, y recrea qué ocurrió aquella noche del 29 de febrero de 1504. Ese eclipse era de luna, y los eclipses de luna son más largos, esos son largos. Este concretamente tenía 48 minutos de la totalidad. Todo lo llevaba escrito Colón en sus tablas. Tablas que, por cierto, las tenía aquí abajo puestas, y las podéis ver expuestas magníficamente en la biblioteca del Observatorio de San Fernando, en una vitrina donde se conserva el incunable y se conserva el libro auténticamente maravilloso, y entre ellas las tablas que llevaba Cristóbal Colón, de Reyo Montal. Pues con esas tablas, dice aquí, ahora nunca. Y dice Hernando Colón, acordóse de que el tercer día había de haber un eclipse de luna, al comienzo de la noche. Efectivamente, este eclipse comenzó prácticamente, la luna casi eclipsada. Ocurrió hace poco, aquí en Cádiz, lo pudimos observar, era como 6 años posiblemente, quizá, en verano, y estaba aquello lleno de gente, una eclipse de luna. Estaba a la costa, bueno, yo estuve entre Roche y Chiclana y allí no se podía circular. Estaba aquello de madrileño, madre mía, y de sevillano, y de Caetano. Acordóse que al tercer día había de haber un eclipse de luna, al comienzo de la noche, y mandó que un indio de la Española, que estaba con nosotros, llamase a los indios principales de la provincia, diciendo que quería hablar con ellos en una fiesta que había determinado hacerles. Habiendo llegado el día antes del eclipse, los caciques les dijo por el intérprete que nosotros éramos cristianos y creíamos en Dios, que habita en el cielo y nos tiene por súbditos, el cual cuida de los buenos y castiga a los malos, y que habiendo visto la rebelión de los cristianos, los de la Española, que habían padecido peligro y trabajo que eran notorios en la isla, que igualmente en lo que tocaba a los indios, viendo Dios el poco cuidado que tenían de traer bastimentos, por nuestra paga y rescate, estaba irritado contra ellos, y tenía resuelto enviarle una grandísima hambre y peste. Como ellos, los indios, quizá no le dieran crédito, quería mostrarle una evidente señal de esto en el cielo, para que más claramente conociesen el castigo que les vendría de su mano. Por tanto, que estuviesen aquella noche con gran atención al salir la luna, y la verían aparecer llena de ira. Los eclipses de luna, como ya sabéis, se llaman eclipses de sangre, porque se pone la luna muy roja, es un efecto atmosférico simplemente, nada más, pero es así. Entonces iba a salir la luna llena de ira, inflamada, denotando el mal que quería Dios enviarles. Acabado el razonamiento, se fueron los indios, unos con miedo y otros creyendo que sería cosa vana. Pero comenzado el eclipse a salir, la luna, cuanto más esta subía, más aumentaba el eclipse, y como tenían gran atención a ello los indios, les causó tan enorme asombro y miedo que con fuertes alaridos
y gritos iban corriendo de todas partes a los navíos cargados de vituallas, suplicando al almirante que rogase a Dios con fervor para que no ejecutase su ira contra ellos, prometiendo que en adelante le traerían con suma diligencia todo cuanto necesitase. Y Colón, el señor Cristóbal, se encierra en su camarote y le dice: voy a consultar con mi Dios. El almirante le dijo que quería hablar un poco con su Dios. Se encerró en tanto que el eclipse crecía, sabía que duraba 48 minutos. Y los indios gritaban que le ayudase como fuera. Cuando el almirante vio acabarse la casita del eclipse y que pronto volvería a disminuir, salió de su cámara diciendo que ya había suplicado a su Dios y hecho oración por ello, que le había prometido en nombre de los indios que serían buenos en adelante y tratarían bien a los cristianos, llevándole bastimentos y las cosas necesarias, que Dios los perdonaba y en señal de perdón verían que se pasaba la ira y encendimiento de la luna. Como el efecto correspondía a sus palabras, los indios daban gracias al almirante y alababan a su Dios, así que estuvieron hasta que pasó la crisis. Y Colón volvió a España. Colón no descubrió América, pero descubrió las ventajas de una información privilegiada. Esta historia, fascinante, tuvo muchas secuelas literarias. Ahí tenéis Un Yankee la Concha de Arturo, de Mark Twain, o La mina del rey Salomón, incluso un cómic maravilloso de Tintín, que es la aventura del Templo del Sol, que os recomiendo de verdad que lo veáis, y leáis allí cómo Tintín, en este caso, están a punto de ser pasados por, no sé qué le iban a hacer, quemarlo en una hoguera, y echa mano a un periodo que tiene aquí en el bolsillo y dice: ay, un eclipse, ya está, bueno, es lo mismo, ¿no? Pero sin duda, para mí, por lo menos, lo mejor que se ha escrito sobre esta historia de Colón, lo escribe un autor magnífico, Augusto Monterroso, murió hace pocos años, y era un maravilloso escritor de cuentos cortos, relatos cortos. Y os voy a leer este cuento que se llama El eclipse. Yo lo voy a leer entero, de principio hasta final, pero con sus relatos cortos. Dice así el cuento. Cuando Fray Bartolomé Arrazola se sintió perdido, aceptó que ya nada podría salvarlo. La selva poderosa de Guatemala lo había apresado, implacable y definitiva. Ante su ignorancia topográfica se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir allí, sin ninguna esperanza, aislado, con el pensamiento fijo en la España distante. Particularmente en el convento de los Abrojos, donde Carlos V condescendiera una vez a bajar de su eminencia para decirle que confiaba en el celo religioso de su labor redentora. Al despertar se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que se disponían a sacrificarlo ante un altar que a Bartolomé le pareció como el lecho en el que descansaría al fin de sus temores, de su destino, de sí mismo. 3 años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas. Intentó algo, dijo algunas palabras que fueron comprendidas. Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día se esperaba un eclipse total de sol y dispuso en lo más íntimo valerse de aquel conocimiento para engañar a sus opresores y salvar la vida. Si me matáis, les dijo, puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura. Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus ojos. Vio que se produjo un pequeño consejo y esperó confiado, no sin cierto desdén. 2 horas después, el corazón de Fray Bartolomé Arrazola chorreaba su sangre vehemente sobre la piedra de sacrificios, brillante bajo la opaca luz de un sol eclipsado, mientras uno de los indígenas recitaba, sin ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una, las infinitas fechas en que se producían eclipses solares y lunares que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y anotado en sus códices sin la valiosa ayuda de Aristóteles. No tiene nombre. Es extraordinario, ¿no? El cuento es extraordinario y es una especie de recuerdo de Cristóbal. Bien, pasamos en este recorrido histórico a una fecha ya importante. Ya estamos, fíjate en qué fecha, estamos ya en el siglo XVIII. Ya en el siglo XVIII se ha producido la revolución científica, Galileo, Kepler, Newton, etc. Y aquí tenemos un personaje, Halley, muy conocido en nombre por aquello del cometa, director del observatorio de Greenwich, el segundo concretamente, y un grandísimo astrónomo. Y hace este dibujo. Es la primera vez que hace una predicción, un dibujo excelente, de dónde se va a producir la totalidad del eclipse. Y hace un seguimiento con varios personas del observatorio del seguimiento de la duración del eclipse. Es decir, ya un estudio científico, ya vamos a tomar medidas. Esta fotografía que veremos después es una foto
un dibujo, una pintura muy interesante, ¿no? Que tiene que ver con algo que, como sabéis, después no comento ahora. Pero sí la pongo aquí porque voy a citar a un hecho que me parece interesante. Este personaje que vemos aquí se llama José Joaquín Ferrer Cafranc. Es un personaje muy curioso. Astrónomo, comerciante, marino, topógrafo, tipo típico, propio de su época, de finales del siglo XVIII y principios del XIX, ¿verdad? El barco viene por aquí por Cádiz, claro, por Cádiz tiene que venir todo el mundo que quería embarcarse, era necesario, ¿no? Y observando un eclipse en Nueva York, cerca de Nueva York, hace este dibujo y es la primera vez que a la aureola luminosa que rodea el disco del Sol negro la llaman corona. Hoy día la palabra corona es la que se emplea en el mundo entero para definir esa zona del cielo, ¿verdad? Y es concretamente este astrónomo financiero, etcétera, etcétera, español, ¿verdad? José Ferrer, el que da el nombre de corona a ese eclipse. Y eso ocurre en 1806. Estamos empezando el siglo XIX, esa es la época dorada de los eclipses. El siglo XIX fue sin duda el despertar de la comunidad científica con respecto a los eclipses. Ya no va a haber miedo ni temores, sino va a haber observación científica y emocional. Esta es la primera, ya se emplea la fotografía por primera vez, el primer daguerrotipo que se hace en un eclipse total de sol, y la primera fotografía hecha en América, esto está hecho concretamente en Kennisburg, ciudad de Kant, y esto está hecho en América, son las primeras fotografías que se hacen de eclipses totales de sol. Si ya tenemos un medio distinto y un medio importante porque la fotografía es permanente, si ya no va a ser los 2 minutos, 3 minutos que estamos observando el sol, sino vamos a tener un recuerdo gráfico y podemos estudiar sobre ahí, ¿no? Ya no van a ser solamente las emociones del momento las que nos lleven, ¿no? Sino que un estudio para un documento gráfico para poder estudiar y para poder seguirlo. Va a ser una revolución absoluta. 1860. ¿Eclipse dónde? Caramba, un eclipse en España. Un eclipse, fíjate que eso nos va a recordar cosas que veremos después. Empieza por arriba, por Cantabria, País Vasco, Valle del Ebro, ahí siempre del eclipse. 1860. Y en este caso es la primera vez que se va a aplicar la fotografía en directo para obtener fotos de eclipse. Esta foto de Guardia de la Rue es la primera fotografía de un eclipse total de sol. Es de una gran calidad, para esta del año 1860. Se ve la corona perfectamente, fulguraciones, protuberancias, y con todo su detalle. Es lo que os decía. Ya no vale el recuerdo de haberlo visto y después recordar lo que he visto, un dibujo. No, ahora tengo un documento gráfico que lo tengo permanentemente en la memoria. Bien. El eclipse, como veis, está en la zona de totalidad, muy estrecha, son 200 kilómetros, como he dicho antes, ¿verdad? Muy estrecha, o sea que los demás, donde está la línea roja, vemos el eclipse parcial. Acordarse aquella diapositiva al principio del cono de sombra, ¿verdad? Y solamente es la zona de totalidad donde se ve el eclipse, efectivamente total. La zona privilegiada, lógicamente. Esta es la zona por la que se vio, y aquí hay dos observadores importantes. Pero cuando esto eclipse el 19, cuando se produjo el eclipse, la comunidad científica del mundo entero viajaba a los sitios para estudiar el eclipse, no solamente para contemplarlo, sino para estudiarlo. Esto no creáis que era fácil, porque había que llevar los equipos, telescopios, aparatos para medir longitudes, latitudes, donde estaba, equipo entero de gente, con toda la parte operativa. Había que moverse, los transportes no eran fáciles, o sea, cada aventura de esta era muy costosa en todos los sentidos, ¿no? Bueno, pues España, en 1860, vienen dos famosas grupos de investigadores. Uno el de Guardia de la Rue, que hemos visto anteriormente, que está aquí, Enrique Bellosa, Miranda de Ebro, y Alberto Sacchi. Alberto Sacchi es un gran astrónomo italiano, uno de los padres pioneros de la espectroscopía, de lo cual veremos al momento. Y se establece donde su base de observación, cerca de Castellón, concretamente en el estado de La Palma, que está prácticamente a la salida de Castellón, allí en alto, allí pone su observatorio. Y estas son fotografías de Guardia de la Rue, aquí en Miranda de Ebro, y estas son las fotografías que obtienen uno y otro. Y son muy importantes, porque en este momento de la historia, 1860, se duda, no se sabe, la corona solar de qué es, por qué se produce, a quién pertenece eso, a la luna o al sol. Y entonces hay que determinar de quién es la corona solar, de la luna o del sol. Bueno, y la protuberancia igual, ¿no? Con esta fotografía que saca Sacchi en Castellón y Guardia de la Rue en Miranda de Ebro, si las comparamos, la disposición prácticamente es la misma de protuberancia y demás, ¿verdad? Conclusión, si hay dos observatorios distintos hago la misma posición, aquello es efectivamente del Sol, porque luego se mueve delante del Sol. Es decir, a partir de este eclipse se deduce o se deja claramente bien sentado que los fenómenos que se observan son fenómenos que pertenecen a la atmósfera solar. 1868. En este caso, esta es la zona de totalidad. Los desplazamientos, ¿dónde van? A la India. Claro, ¿por qué la India? Hombre, pues porque la India es Imperio Británico. Y vamos a la India, que ahí tenemos las cosas fáciles, y allí tenemos bases, y allí hay equipos británicos y franceses que van a la India. Y aquí tenemos un famoso astrónomo, Janssen, que viaja efectivamente para observar esa observación.
me paro aquí un segundo para decir que a partir de este momento la historia va a cambiar radicalmente, porque se va a producir un fenómeno absolutamente trascendente. Estamos en el año 1843, mitad prácticamente del siglo XIX. Y Augusto Comte es un filósofo padre del positivismo, es decir, la creencia en la ciencia como lo que nos va a salvar a la humanidad, por comer, ¿no? Dicho de mala manera. Y Augusto Comte, bastante, quiere ser prudente y dice, no voy a pasar. Y entonces pone unos límites. Y en su famoso curso de filosofía positivista dice claramente cuáles son los límites de la ciencia. Y marca algo que jamás podemos saber. Ni la ciencia siquiera puede llegar hasta ahí. Y una de las afirmaciones que hace Augusto Comte es la siguiente. Concedimos la posibilidad de determinar las formas y la distancia, las estrellas, al Sol, sus magnitudes, sus movimientos, mientras que nunca lograremos estudiar ni saber por ningún medio su composición química. Es decir, de qué están hechas. Esos puntos luminosos como de noche, ¿de qué están hechos? Y se contesta, no llegamos a verlo nunca. A veces hay que callarse. Al muy poco tiempo, efectivamente, vamos a saber de qué están hechas las estrellas y de qué está hecho el Sol. Que es una estrella, en definitiva, claro. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que un personaje oscuro, Múnich, trabaja de joven en una óptica y trabaja con vidrio, cristales, lentes. Se le ocurre un día con un prima enfocarlo al Sol. Y cuando enfocan al Sol, lo que aparece es un espectro, es un arcoíris, sus colores del arcoíris, con unas líneas negras. Muchas líneas negras. Cualquiera ve eso y dice, bueno, pues no se lo llevará. Pero es cuando ve y dice, ¿qué será esto? Y entonces pinta con todo detalle las líneas negras en el que son muchas, ¿eh? Debe haber puesto aquí una foto de esto, ¿no? Pero no está en internet, lo tenéis todo en internet. Lo tenemos todo en internet. Bueno, pues hay muchas líneas y intuye la separación de las líneas sin saber de qué iba aquello. Y ahí lo deja. Al poco tiempo, claro, lo que pasa es impresencia. Alguien hace un documento sensacional, extraordinario, aparentemente inútil, y al cabo del tiempo alguien lo coge, lo echa para y dice, y de ahí saca la utilidad. Bueno, pues Kirchhoff, Bunsen, aprovechan aquello que han visto y aplican ese aparatito con los prismas que se llama espectroscopio, ver espectros, ver arcoíris, ¿verdad? Y lo aplican a gases o sustancias incandescentes que están en la llama. Y entonces observan el espectro invertido. ¿Qué quiere decir invertido? Que en vez de ver el arcoíris con unas líneas negras, lo que ven es negro con una línea de colores, que son simplemente las líneas que producen, no voy a complicar el tema con esto, los saltos electrónicos en los átomos de los átomos que están presentes allí, donde he puesto que voy a calentar. Y comprueban que cada átomo tiene su propio espectro, su propia secuencia de líneas. Lo estoy diciendo de una manera muy sencillita para no complicar mucho la historia, ¿no? O sea, cada átomo tiene su espectro correspondiente. Es como si fuera, digamos, un código de barras personalizado de cada átomo. Con lo cual, perfecto, aquí tengo una colección de espectros atómicos. Y cuando después los van a utilizar a mirar al Sol, van a comparar las líneas negras de nuestro amigo Fraunhofer, que es como se llamaba el muchacho de Múnich, comparan la disposición de las líneas negras con los espectros invertidos de los átomos. Y dicen, ya está, las líneas se corresponden con la disposición que tiene las líneas de cada átomo. Luego ya sé los átomos que hay en el Sol. Ya sé de qué están hechas las estrellas. Dicho así de esa manera, ¿no? Nace una herramienta poderosa, la espectroscopía. Y la espectroscopía va a dar un salto de calidad importante. Ya se ha dado. Antiguamente, estamos en Babilonia, era astrología. La astrología se dignificó el nombre, ya con Grecia, y pasó a ser astronomía. Y ya con la espectroscopía damos el tercer salto y pasa a ser astrofísica. Es decir, vamos a ver ya las características de las estrellas aplicando fundamentalmente, en principio, el método espectroscópico. Bien, entonces Janssen dice que el eclipse efectivamente total será un método extraordinario de conocer la naturaleza, la composición de la protuberancia, color solar, etcétera, 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 etcétera. Y llega, bueno, no sé si está aquí, a ver, no lo he visto, no me parece que no está aquí. Bueno, pues entonces si no está ahí, no sé si lo he puesto, no puedo resistirme, tiene que estar aquí. Leo esta frase, o la leo textualmente, la estamos teniendo todo en pantalla. Dice, hablando de la espectroscopía, el análisis espectral es un ojo que permite descartar a su antojo los rayos extraños al objeto que se quiere considerar. O también un oído que en mitad de la descarga de una formidable artillería tiene la capacidad de detectar el minúsculo zumbido de un insecto. Yo no conozco ninguna forma tan poética de describir lo que es la espectroscopía. Es decir, una sensibilidad absoluta, ¿verdad? Y en medio de un maremágnum de materia es capaz de detectar el mínimo elemento químico que allí se encuentra presente. Esa es la espectroscopía. Ese es el nacimiento de la astrofísica. Eso es poesía.
En este mismo eclipse del año 68, aplicando método espectroscópico, observan que entre las líneas que aparecen hay una que no se encuentra en los rotatorios terrestres, no está en la colección de espectros que hay en la Tierra, que ya se han hecho, ¿verdad? Y entonces sugieren que si posiblemente esa línea no está en los rotatorios terrestres, se debe a que hay un elemento químico nuevo. Y lo bautizan. Y naturalmente, ¿qué nombre le pueden poner? Helio. Porque se ha descubierto en el Sol. Es el único elemento químico que no hemos descubierto en la Tierra. Lo hemos descubierto en el Sol. Unos años más tarde, en una emanación de gas en Suecia, efectivamente, se comprueba el helio, su línea espectral correspondía, y así se descubrió el helio en el Sol, en este eclipse de 1868. 10 años después, un eclipse interesante. ¿Eh? ¿Qué ocurre en este eclipse? Es un eclipse que ocurre en América. Mira, el primero que hablamos de América. En este eclipse, la astronomía americana ya empieza a funcionar, ya empieza a ser importante, estamos ya en la postrimería del siglo XIX, y a partir de aquí va a despegar la astronomía americana. Y ya, bueno, no solamente va a despegar, sino que va a rebasar todo lo conocido. Bien, pues en este eclipse, un grupo de astrónomos se van a dedicar a buscar un elemento nuevo, el coronio. Claro, dicen, si se ha descubierto el helio de esa manera, como aparecía en algún aspecto, una línea rara, dicen, pues será un elemento nuevo. Y como aparece en la corona solar, pues le llamaron coronio. Y en esta investigación fueron a buscar ese elemento coronio, no lo encontraron, porque no existe, lógicamente. Pero es interesante porque además de este grupo de astrónomos, que este grupo fue a Wisconsin, hubo un grupo importante que fue a Denver, al Colorado. Y este grupo lo dirigía una astrónoma, María Mitchell. María Mitchell es una gran astrónoma pionera totalmente, digamos que la madre de toda la astronomía americana. Femenina, de luego. Bien, pues, María Mitchell se encarga de llevar a un grupo de estudiantes, todos mujeres. En América empezó una tradición, afortunadamente, en la exhibición Basar, donde se fomentaba que las mujeres accedieran a estudios universitarios que estaban prácticamente prohibidos en medio mundo, ¿no? Y yo me necesito leer un fragmento de un médico, escrito en 1873, este fragmento, un médico bostoniano, de prestigio, reconocido, que escribe un libro que se llama Sexo en la educación. Y en ese libro hay un fragmento que dice concretamente: el reciente impulso a las universidades femeninas y la coeducación podría socavar la salud de las mujeres, a sobrecargar sus cerebros y causar la atrofia de sus órganos reproductores, lo que llevaría a un abandono de los instintos maternales y una apariencia de tosquedad y fuerza amazónica. Progresismo, ¿eh? Bien, pues María Mitchell, 5 años después, coge su grupo de mujeres y dice: vamos a ir a observar el eclipse nosotras. Ahí tenemos una foto maravillosa y extraordinaria, ¿verdad?, para demostrar que nuestra capacidad intelectual está en pleno rendimiento y que somos capaces de hacer naturalmente cualquier cosa. Hay otra referencia interesante a este eclipse del 78. En el año 78, una expedición española de los observatorios de San Fernando se embarca y se va a observarlo a Cuba, que todavía es española, por poco tiempo. Eclipses, hablando de Cuba, que han ocurrido aquí, en nuestra península. Bueno, pues mirad, ahí tengo una tabla donde podéis ver los eclipses que han ocurrido en España desde el siglo XI hasta el siglo XXI. Eclipses totales de sol, Totales de sol. Bueno, no hay muchos, Hay 2 siglos privilegiados, el siglo XV y el siglo XXI. En el siglo XV hubo 5 eclipses totales de sol. En el siglo XXI va a haber 5 eclipses totales de sol. Y tenemos los 2 máximos correspondientes. Fíjate que el siglo XX, que dejamos ya atrás, fue pobre, 2 eclipses totales de sol, nada más. En el siglo XXI, como digo, tenemos aquí esto que aparece. Y hay un eclipse curioso que podéis observar si vais por este pueblo, Sos del Rey Católico, allá por la parte del casi el Pirineo de Huesca, y en ese pueblo hay una dovela, suelta el arco en la plaza principal, que está la dovela, y aquí está la dovela, y su traducción, una vez hecho todo el estudio de la dovela correspondiente, habla de un eclipse efectivamente que ocurrió allí el 3 de junio, fue observado, y que se trazó en 1239. De estas cosas hay algunas cosas por ahí sueltas que son muy interesantes. Vuelvo a ver lo que os dije antes, ¿verdad? Esto es un cuadro maravilloso que pinta un pintor inglés de las 2 islitas que están en el Canal de la Mancha, inglesas. Una es Guernsey y otra es Jersey, que da nombre a este americano, por cierto. Y por cierto, estas 2 islitas inglesas son el único territorio que fue ocupado por los nazis. Territorio inglés, el único. Hay una película, supongo que la he visto, hay una película sobre el tema, muy interesante la película, muy curiosa. Bueno, pues este pintor acompaña a la expedición científica inglesa que viene a Jerez a hacer la observación del eclipse de 1830.
fue el último eclipse que se vio en la provincia de Cádiz. El último eclipse total. Así que cuando dicen, oye, viene eclipse total. Este fue la zona de totalidad del eclipse total de diciembre de 1870. Esto es la visión donde se hizo el eclipse que está pintado por nuestro pintor de Guernsey. Esto está en Jerez, una fotografía del momento, y este es el recuerdo que queda hoy día en Jerez. Esto está en la Avenida Domén, que se llama, ¿no? Está por ahí por el Instituto Coloma, un poquito antes, y hay una plaquita que recuerda que aquello era este sitio, donde se hizo exactamente la observación del eclipse de 1870. Naturalmente, desde entonces hasta el próximo que veamos, el día 2 de agosto del 2027, habrán transcurrido 57.201 días, o sea, 157 años, desde la última vez que se vio un eclipse total de sol en la provincia de Cádiz. No está mal. Nos da cuenta de su rareza, ¿verdad? Ahora, muy bien. Ya tenemos que ir cerrando. Ya tengo que voy, madre. Siempre igual. Pues si me permitís, voy a dar un salto. Venga. No tengo más remedio porque quiero ver el final, ¿vale? Vale, perfecto. 10 minutos. 10 minutos. Bueno, venga, vamos con ello. Vamos, fíjate lo que hay por aquí, madre mía. Uy, no quiero ni pensar. Qué pena. Uy, no quiero ni pensar, de verdad. Bueno, voy a poner aquí. Esto se ponía aquí, ¿no? Aquí. Ahí. Estamos. No. ¿Sí? Sí, pero te ha ido al Ole, principio. ole. Ay, vamos otra vez. Me he perdido un minuto. Ese minuto me va a costar, ¿eh? Te lo voy a dar, Muy bien. Estábamos a... Bueno, esto lo voy a hacer muy rápido, pero no tengo más remedio. ¿Dónde me ha dicho que ponga para que se...? En la pantallita. Ah, perfecto. Vale, estupendo. Bueno, de lo eclipse histórico, voy a ver, esto voy a decirlo muy rápido. Este eclipse es absolutamente trágico. Estamos en el año 1919 y va a ser el eclipse que va a ser la comprobación de la teoría general de la relatividad de Albert Einstein. Él decía cosas muy raras. Y una de las cosas raras que decía es que los rayos del sol, los rayos de luz, se desvían por efecto gravitatorio. O sea, la gravedad dobla la luz. Y esto, ¿cómo se sabe? Y entonces Einstein propone una prueba. Dice, mirad, ¿cómo lo podemos ver claramente? En un eclipse total de sol. Claro, si es de noche un día cualquiera, yo veo las estrellas, las veo allí, veo perfectamente todas, ¿no? Con sus posiciones fijas y demás historia. Pero no tengo una masa delante que me pueda doblar la luz que me viene de las estrellas, ¿verdad? Con lo cual, si es de día, pues de día ¿qué ocurre? Justamente lo contrario. De día tengo el sol y la estrella, pero no la veo, porque está el sol delante, ¿verdad? ¿Dónde puedo tener las dos cosas al mismo tiempo? Sí, una masa solar que yo se acaba de verla y la estrella, pues lógicamente en un eclipse total de sol. De manera que el día que hay un eclipse total de sol, la luna tapa al sol y en ese momento veo también la estrella de fondo. Con lo cual, en este momento, una estrella rasante como esta, que su luz llegaría, pues adiós, ahora me digo yo, su luz llegaría por aquí, ¿verdad? Como en línea recta, se iría para allá, ¿verdad? Pero como la luz, la gravedad la atrae, la dobla, entonces la luz de esa estrella nos llega a nosotros y yo la vería directamente ahí. Es decir, la estrella ha cambiado de posición. La estrella es muy rasante, muy cerca de la superficie solar, ¿verdad? En perspectiva, habrían cambiado aparentemente de posición. Luego dice Einstein, ir a mirar un eclipse de sol. Comparáis una foto del cielo antes de una noche cualquiera y comparáis con el día del eclipse y veis que se habrán desviado. Y además da la cantidad en la que se desvían la luz de las estrellas. Bueno, voy muy rápido, con más remedio. Eso ocurre estando además el sol eclipsado. ¿Dónde? Caramba, el sitio que elegí el sol que sería para estar eclipsado. En Tauro, donde hay una riqueza de estrellas impresionante, cerca del cúmulo de las Pléyades y del cúmulo de las Híades. Bueno, pues hay estrellas ahí por un tubo, concretamente ahí está el Sol, juntamente a estas estrellas, donde está el. O sea, tengo estrellas muy rasantes, su luz llegaría a la Tierra. En conclusión, muy rápido, no puedo parar más. En conclusión, el día histórico, 6 de noviembre del 19, 6 de noviembre del 19 se hace una reunión de toda la ciencia inglesa, que es como decir europea, se reúnen lo mejor de la Royal Astronomical Society y la Royal Society para dar resultados del eclipse que se ha observado en Sorral, en Brasil, y en Puerto Príncipe, en el Golfo de Guinea. Y se llega a la conclusión de que Einstein tenía razón. Y efectivamente la luz se dobla y la relatividad es adaptada a partir de ese momento. Fíjate que estamos en el 19, está la guerra mundial recién acabada, Europa ha hecho un desastre, ¿no? Bueno, el mundo ha hecho un desastre. Y un físico alemán viene en Londres a derribar la teoría giratoria de un físico inglés.
es una especie de brazo de paz, ¿no? De final de la guerra. ¿Qué ocurre? Pues que Einstein salta a la fama. A partir de este día, Einstein salta a la fama no solamente académica, que ya lo era, sino ya popular. Y ya el personaje que conocemos todo el mundo, ¿verdad? Esto es el siguiente eclipse que vi. Egipto. Cuando vine del Salzburgo, lo primero que hice al llegar a casa fue meterme en una de decir cuándo es el próximo. ¿O va a ocurrir? Egipto, pues a Egipto que nos vamos. Y allí tuve el año 2025, en Egipto. Esto es el pueblito donde estábamos, alojados. Se llamaba Marsa Matruh. Es un pueblo de la costa mediterránea egipcia, allí los 4 parroquianos hacen su verano egipcio. Los turistas van a Abu Simbel y los de Egipto se van a Marsa Matruh. Y cerca de Marsa Matruh, a una hora de camino, estaba un pueblito limítrofe con Libia que es Absalún. Y allí fuimos a ver el eclipse total del sol. Allí estábamos lo que es todo el equipo de gente. ¿Qué quiero decir? Que la astronomía es prácticamente una de las pocas actividades que es capaz de predecir el futuro. Porque allí estamos 20.000 personas que han ido de todos los rincones del mundo, a un sitio perdido entre la frontera de Egipto y Libia, que no iban ni las cabras. Y aquellos días estamos allí porque todos confiamos en que la ciencia nos decía que a esa hora, a las 11 de la mañana, iba a haber un eclipse total de sol, como por supuesto así ocurrió. Bueno, pues, eclipse, fotos, periódico egipcio, Mubarak, muy contento, cómo estaba la cosa, en fin, nada. ¿Qué vemos? Y se ha puesto a boca. ¿Qué vemos un eclipse de sol? Pues bueno, el eclipse de sol lo que vemos es que en el momento que la luna avanza, se produce el contacto, empieza ahora a crecer el eclipse, hay expectación, la gente está expectante, viendo cómo aquello va creciendo, etcétera, etcétera. Segundo contacto con la totalidad, este es el momento clave, y finalmente, una vez que se alcanza la totalidad, que dura muy poco, ya pasa. ¿Qué ocurre entonces? La hora antes de la totalidad, toda emoción que va aumentando por momentos, llega a la totalidad, ya la gente llora, ríe, se abraza, disfruta, hace fotos, y una vez que pasa la totalidad, champán. La gente empieza a brindar, muchísimos abrazos, nos vemos la próxima vez. El sol está eclipsado, pero nadie hace caso. La primera fase hay de expectación y ya nos abrazamos del sol, de la luna y de todo el mundo. Ya nosotros tenemos que ver y se acabó, ¿no? Eso es el eclipse total del sol. ¿Y qué vemos en la totalidad? Pues mira, en la totalidad se ven cosas maravillosas. Se ven, por ejemplo, las perlas de Bailey. Las perlas de Bailey, ¿qué son? Aquí las tenemos. Bueno, el relieve lunar no es una esfera perfecta. Hay montañas y valles, ¿verdad? Luego, cuando está el sol, la luna delante del sol, por esos valles se filtra algo de luz. Y esa luz son esas perlitas rojas que vemos son las perlas de Bailey. Por lo cual cada eclipse es distinto, porque la disposición de la luna es distinta en cada uno de los eclipses. ¿Qué se ve también en un eclipse total del sol? Bueno, pues se ve, aquí tenemos las perlas de Bailey, como digo, mira, la protuberancia, por supuesto, la corona solar, que hemos citado, y el anillo de diamantes. ¿Qué es el anillo de diamantes? Es un momento, es un instante. Es el último rayo de luz del sol que se ve. Hay que decir, por supuesto, que la protección es muy importante durante toda la primera fase de observación. Una vez que se ve el anillo de diamantes, te quita la gafa de observación y lo disfrutas así, directamente. Bueno, yo no, yo tengo que poner la gafa esta. Ya no hace falta protección, ya es disfrutar del eclipse total del sol. Y naturalmente, cuando acaba la totalidad, se vuelve a ver el anillo de diamante. Bien, voy muy rápido, si tenéis una secuencia completa, voy muy rápido, porque nos situamos ya aquí, siglo XXI. ¿Qué vamos a ver? Porque el eclipse se llama los eclipses que veremos, vamos a ver lo que vamos a ver, ¿no? Bueno, pues esto es una foto de un sitio maravilloso, ¿lo conocéis? Esto es Almería. Esto es la plataforma solar de Almería. Y allí arriba hay una cupulita, Escalar Alto. Es un sitio excepcional. Se colectan fotones de día y de noche. De día en la plataforma solar, de noche en el observatorio de Escalar Alto. Bueno, pues nos sirve para introducirnos en lo que vamos a ver. ¿Qué vamos a ver? Tres eclipses en la península. 26, 27 y 28. Estas son las zonas de totalidad del 26, del 27 y del 28. 12 de agosto del 26. Está ahí a la vuelta de la esquina, ¿verdad? ¿Dónde se va a ver? Aquí lo tenemos. Esta es la totalidad. En la totalidad pasa, fíjate que recuerda un poco a que hemos visto en 1960, ¿verdad? La totalidad pasa, entra por Galicia, Cantabria, Castilla, la llamada Castilla la Vieja en su momento, ¿verdad? O después pasa por aquí por el Delta del Ebro, Mallorca, y se pierde. Aquí tenéis las horas en las que está teniendo cada momento. No voy a estarla porque toda esta información la tenéis a disposición en cualquier sitio, ¿verdad? Simplemente decir que va a ser un eclipse que se ve por la tarde, ya con el sol bastante caído. De hecho, aquí en Cádiz, bueno, después diré. Estas son las horas de observación del eclipse aquí en Cádiz. Fíjate que están en blanco las horas y estas están en rojo, porque el sol ya se ha puesto. O sea, en Cádiz vamos a tener una observación privilegiada. Paseo marítimo. Y vamos a ver el sol eclipsado ponerse en el mar. ¿Quién da más?
Esto será el 12 de agosto del 26. Ya mismo. Al verano. 27, 2 de agosto del 27, 2 de agosto del 27. Mira la zona de totalidad, Vamos a ver ahí el sol, lo ponemos el sol eclipsado, ponemos su correspondiente zona de penumbra y de umbra, y el sol hace este recorrido. Por ahí se va a ver. Solamente en el punto negro se va a ver la totalidad. Solamente va a ser una eclipse total del sol ahí. Qué poca tierra. Pasa casi todo por agua. Lo estáis viendo, ¿verdad? Y de la poca tierra que pasa, el sur de Andalucía. El sur de Andalucía. Bueno, de Andalucía toda, ¿no? Porque Huelva ni se entera. Ahí tenemos la observación de la totalidad. Por cierto, un sitio excelente para verlo aquí, en Egipto, en Abu Simbel, En Abu Simbel. El calor puede ser fino. Esta es la franja donde se ve la eclipse de Andalucía. Mira. ¿Ves? El límite. ¿Quién se lleva el premio gordo? Cádiz. Casi toda la provincia de Cádiz va a ver efectivamente el eclipse total de sol. Lo demás, bueno, Málaga poquito, Granada un poquito, Almería un poquito y ya está. Ahí tenemos la zona, visto con más detalle. ¿Veis? La provincia de Cádiz prácticamente entera va a ver el eclipse de sol, ¿verdad? Ahí tengo puesto duración del eclipse. Pues bueno, fíjate la diferencia de verlo en Chiclana o en Cádiz. Cádiz casi 3 minutos, Chiclana un poco más, está más al sur. En Arcos, hay que darse prisa, 30 segundos. En Villamartín, nada. La totalidad ya pasa por ahí, a partir de ahí ya no se ve el eclipse. En San Lucas, nada. Nadie se le ocurre decir ese día voy a San Lucas, tomo unos mariquitos allí en Barfuguía y me veo el eclipse. Porque lo va a ver por televisión. Bueno, esto es, no sé qué pinta aquí, me he confundido. Esto lo tenía hecho por Cádiz, pero no lo he aparecido aquí. Esto es Chiclana, un sitio de observación del eclipse. Bueno, entonces lo que he puesto aquí es el doble del 27. Observa. Estamos en un sitio, puede ser Cádiz, había hecho una diapositiva en otro sitio y no aparece por aquí por lo que te dije antes del tema. Bueno, que había puesto una foto de Cádiz, lógicamente. ¿Qué se va a ver además ese día? Pues bueno, se van a ver aquí unos puntos en amarillo que son planetas. Se verán a simple vista. Y estrellas, pero qué estrellas. Las estrellas que cuando deje de llover podéis ver hasta noche. A ver si la semana que viene tenemos suerte y vais a ver el cielo. Es el cielo de invierno, es el cielo más bonito que hay. Aquí está Orión, Sirio, Leo, Géminis. Pues todo ese cielo lo vamos a poder ver el día 2 de agosto, en pleno verano. Vamos a ver el cielo de invierno a las 11 de la mañana. Sí, a las 11 de la mañana. A ver quién da más con esto, ¿verdad? De manera que podremos ver efectivamente Mercurio, Venus y Júpiter. 3 planetas y Júpiter muy cerca de la estrella brillante del Régulo de Leo. Ese es el mapa del cielo correspondiente a esa mañana inolvidable que vamos a pasar, ¿no? Y, pues si está aquí la de Cádiz, pues no había por la nota, no me da todo bueno con esto, porque se va a ver justamente en dirección hacia frente del Puente Nuevo. Por cierto, que el Puente Nuevo y el Puente Viejo, los dos van a ver primera vez un eclipse total de sol, aunque se hayan construido en muy distintas fechas. Lo mismo que decía antes. Bien, y ya voy acabando. Este hombre lo citaría, pero paso de él porque tenemos muy poco tiempo. Perdona, chaval. Este es el eclipse anular. En el 28 será anular. Y mira dónde se va a ver anular el eclipse. Toda esta zona. Otra vez, en la zona de Cádiz enterito, esta pijama de España como estamos viendo. Bien, ese es el anular. Esto es los 3 eclipses juntos, ¿verdad? Anular, total y parcial. En España entera se va a ver 3 eclipses. 2 parciales y un total aquí. Y aquí, en esta zona nuestra, si conjuntamos los 3, pues resulta que tenemos el eclipse parcial primero del 26, que se va a ver parcial aquí, el eclipse total del 27 y el anular del 28. O sea, en esa zona, soplapando los 3 zonas de eclipse, vamos a ver un eclipse anular total y parcial. Esto no tiene nombre. No, perdón. No tiene nombre. En el evento, claro, uno entra ya la gana de verlo, ¿verdad? Bien. Esto simplemente, el Ayuntamiento de Chiclana, que se ha portado y se ha volcado con esta historia, afortunadamente, bueno, pues si pincháis la página, os pongo esto porque si queréis tener información inmediata, hay muchísimas páginas maravillosas que circulan, ¿verdad? Pero si pincháis aquí, directamente estáis en el Ayuntamiento de Chiclana y hay una pestaña, eclipse solar del 27. Y ahí hemos centralizado mucha información. Con lo cual ya os podéis pasar, yo acabo directamente ahí y tienes información rápidamente a tu disposición. De horario, sitio, en la puerta de mi casa, ¿cómo se ve el eclipse? En la puerta de mi casa, pues ahí lo tienes también. Lo ves perfectamente.
Este es un hombre que tengo que citarlo. Este es un astrónomo absolutamente extraordinario. Murió en el año 2025, perdón. Su deseo hubiera sido ver los 3 eclipses de España. Este hombre vio, lo tengo por aquí, no me quiero olvidar el dato, vio exactamente 31 eclipses totales, el astrónomo que persiguió eclipses totales, y llegó a decir algo importante. Este dibujo, que lo hizo también Ferrer, el que hemos citado antes, el astrónomo topógrafo español, es un dibujo de la bahía de Nueva York. Y entonces los nombres están en castellano, en vez de llamar Staten Island, pues llama Isla Staten, para que se entienda. Voy con mucha prisa. Un minuto. Bien, el mismo de antes. Bien. Esto es, aquí no es importante siempre, ¿no? Esto es la fotografía del eclipse que hubo en 1925 en Nueva York. Aquí está la foto del eclipse, esto está sacado del New York Times. Bueno, pues aquí lo vemos con más detalle y esto es increíble. La totalidad, ¿eh? De manera que el eclipse se vio total aquí, en New York. Aquí no. O sea, esto es Central Park y a partir de la calle 96 hacia Harlem se vio el eclipse total. Pero de la calle 96 hacia el Manhattan, ahí no se vio el eclipse total. El astrónomo que he visto antes, Pennack, llegó a decir una frase maravillosa y extraordinaria. Dijo, la diferencia de ver un eclipse total en la totalidad o en la zona fuera de la totalidad al 99,9%, la diferencia de ver un sitio en otro puede ser la misma que la diferencia que hay entre un beso de amistad y una noche de pasión. Lo dijo muy claro. Por lo tanto, ya sabéis dónde tenemos que ver. Cada uno prefiere. Bien, pues hablando de eso, curiosamente, esta es Almería, esta es la bahía de Almería, estos son la zona del poniente almeriense con todos los plásticos, etcétera, ¿verdad? Y el eclipse del 27, la totalidad, si nos fijamos con más detalle, la totalidad va a tocar solamente ese trocito de Almería, ¿verdad? O sea que ese día toda Almería se tiene que bajar ahí y comprimirse ahí para ver, a menos que prefieran los personalistas. Y esto es, perdón. Hay muchísima animación cuando hay una concentración así, ¿verdad? De gente, ¿verdad? Ahí la mitad se pone a tope. Y la pasión. Apasionante. Ni te cuento. Apasionante lo que estamos contando, de verdad. Totalmente. Bueno, pues 12 de agosto del 26, que es el que tenemos ya a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Ya os he dicho que en Cádiz se va a ver de esa manera, ¿no? Es un sol eclipsado y poniéndose en la línea de horizonte de Cádiz. Bueno, pues una maravilla. Y si hay un sitio que además da un toque más especial todavía, es Chiclana. ¿Por qué? Porque el sol se va a ver eclipsado justamente ahí, al lado del castillo de Antipetri. Esta foto no es un trucaje. Esta foto la hice en el año 94, el día 10 de mayo del 94. Porque hubo un eclipse que fue anular, y aquí se ve parcial, era anular en Marruecos. Y concretamente estaba al atardecer. Y además está en una disposición muy semejante a la que va a ver el día 12 de agosto. O sea que lo único que queda es pues, recordar otra frase que dijo también Pennack, que también la leo, y dice: cuando veas un eclipse total comprenderás por primera vez el verdadero significado de lo asombroso. Y con esto sí, se ha acabado el minuto. Bueno, pues hemos terminado. Desgraciadamente tenemos el tiempo que tenemos, fundamentalmente por temas de logística y de personal, ¿no? Generalmente terminamos 8 y cuarto, son 8 y media, y lo que hacemos es la próxima vez dividirlo en 2 partes. Es decir, yo te invito a 2 días seguidos dedicados a este tema, porque no solamente son temas apasionantes, sino que Antonio los cuenta con pasión, con lo cual son doblemente apasionantes. Así que os doy las gracias a ti, Antonio. Gracias, muchas gracias. Como siempre, en nombre de la agrupación y de todos nuestros socios, pues para ti, para que la caja es preciosa. Esa. Hombre, por Dios. estamos hablando de sol. Qué bonito, qué bonito. A ver. Qué bonito. Es un reloj solar con una brújula. Es un reloj solar. ¡Guau!
que el día del eclipse se le parará. A ver. Sí, precioso. Muy bonito. Me encanta. Y esto, aquí tenéis las instrucciones. Perfecto. Sí, muy bien. Para ti, para que tengas un recuerdo. Y esto es el recuerdo. Por Dios, de verdad. Yo esto muy bien. Cuaderno de lectura. Es un cuaderno de lectura porque como sabemos que eres tan apasionado Me a los encanta, libros me y a encanta. la lectura, para que vayan anotando aquí todo lo que lees, todo lo Aquí que... voy a ir guardando todas las citas que encuentre sobre el eclipse, que hay cosas preciosas. Tiene ahí para poner Muy bien. citas, para poner autores, Muchas gracias.